Buenos días, iglesia. Estamos nuevamente por acá trayendo un nuevo tema que se llama Trabajando en la obra. Vámonos al texto de Primera Carta a los Corintios 15:58. 15:58. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre celestial, Dios del universo, grande y poderoso eres, Señor, creador del cielo y de la tierra, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos aumentes la sabiduría, Señor, para predicar esta palabra con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Que no sean nuestros pensamientos, sino los tuyos, Padre. Y que nos animes cada día, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a trabajar más en tu obra, Señor. Sabemos que ese es el mejor trabajo, Señor, y que tú nos has puesto, que le prediquemos, Señor, a toda criatura, que evangelicemos, Señor, que ganemos almas para tu reino, Padre. Por eso te pedimos ayuda cada día, Señor, y que podamos predicar tu palabra con sabiduría, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, con mucha humildad, Señor, y que pueda llegar a muchos de los que están escuchando esta palabra, Señor, que les sirva para cambiar, para crecer, para que se animen a trabajar en tu obra, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Como nos damos cuenta, aquí nos dice que debemos estar firmes y constantes, creciendo en la obra siempre, en la obra del Señor siempre, porque tenemos que tener un crecimiento constante, no estancarnos, porque el cristiano que se estanca decrece. Y que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él siempre nos va a tener una recompensa, ya sea de salud, de dinero, ya sea de cualquier forma. Él nos provee, inclusive ya con darnos la salvación, ya todo lo que hagamos está pago con esa salvación que Él nos ha regalado. Pero muchos cristianos no le dan valor o importancia a trabajar en la obra de Dios. Algunos lo hacen a medias, otros no lo hacen. La mejor forma de trabajar en la obra de Dios es predicándole el evangelio al prójimo. Porque a veces tenemos muchas personas a nuestro alrededor y no les predicamos la palabra, no les hablamos de Cristo. Perdemos más el tiempo en otras cosas y no en hacer la obra que Él nos mandó a hacer, a trabajar en ella. Otra forma es estar atentos a las necesidades del local, de la iglesia donde te congregas. Es una forma también de trabajarle a Dios, para que nuestros hermanos que se congregan ahí se sientan bien. No que ellos vayan a congregarse y esté todo desordenado, no, que encuentren todo agradable para que escuchen la prédica y puedan crecer. Vámonos al libro de Nehemías 4:16 al 18. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Imagínense ese sacrificio. Estar atento a que el enemigo no viniera a atacarlos y con la otra mano trabajar para edificar el muro. Ahora no queremos hacer ningún esfuerzo. Entonces, como vemos que el pueblo de Israel con mucho esfuerzo reedificó la ciudad. Ahora los cristianos no quieren pagar el precio. Quieren vivir en un confort y no se esfuerzan en trabajar para la obra de Dios. Entonces sabemos que no es fácil. O sea, el trabajo del cristiano en predicar, en evangelizar no es fácil. Porque cada día el enemigo engaña más a las personas. Pero debemos esforzarnos y aprovechar el tiempo para evangelizar. Pues es que a veces perdemos el tiempo en tantas cosas que no edifican, pero no le evangelizamos a las personas. Mira, ahora mismo hay tantas formas de evangelizar.
por ejemplo, por WhatsApp, te puede enviar versículos, puede enviar prédicas, mensajes que animen, que inviten a las personas a que se congreguen, a que cambien, a que mejoren su forma de vida conforme a la palabra de Dios. Por Facebook, una llamada telefónica, vamos a llamar a la persona para invitarla, para animarla. O presencialmente, usted puede llegar y hablarle de la palabra a la persona. Hay tantas formas con las cuales podemos evangelizar, pero a veces no utilizamos ninguna de ellas, pero a veces también perdemos el tiempo enviando videos o cosas que a la verdad no le agradan a Dios. Bueno, trabajo en griego, la palabra trabajo en griego se escribe kopos, con K, kopos, así como se lee, que significa esforzarse, dolores, labor, molestia, afán, arduo. Entonces, si no te causa molestia, si no te causa esfuerzo o afán, no es trabajo. Porque sabemos que para para irnos a trabajar debemos levantarnos, hacer un esfuerzo. Si te toca en la mañana, temprano levantarte, bañarte y hacer un esfuerzo para llegar a tu trabajo. Entonces, todo trabajo necesita un esfuerzo. Y en español, trabajo es actividad física o intelectual que las personas realizan para alcanzar un objetivo o satisfacer una necesidad mediante la producción de bienes y servicios. Ese es el significado de trabajo en el diccionario español. Entonces, para la obra de Dios se necesitan verdaderos obreros. En Lucas 10, 1 al 2, veamos que nos dice. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Debemos orar para que Dios envíe más obreros a predicar, a evangelizar, pero el verdadero evangelio, no el evangelio de la prosperidad, que es el que está lleno de personas ávaras. Debemos predicar el evangelio de salvación, de cambio. Entonces, a veces muchos cristianos se conforman con que ya son salvos, ya nosotros nos bautizamos, ya nos congregamos, nos estamos congregando y ya se conforman con eso, pero ¿y las otras personas qué? Los familiares, los hermanos, los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo. Esas personas también necesitan de Cristo, necesitan de que les hablen de la salvación, de la verdad, porque muchos están engañados, creyendo que todo el que se muere se va para el cielo. Y la palabra no dice eso. La palabra nos dice en Hebreos 9:27 que tendremos un juicio. Entonces, según tu obediencia a la palabra, así será el juicio. Entonces, yo les traigo 12 puntos que nos invitan a trabajar en la obra del Señor, porque esa es la invitación de hoy, que trabajes para la obra del Señor. El primero nos vamos al libro de Éxodo 9 al 10. Mire lo que dice. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dios nos manda a trabajar 6 días y el séptimo dedicarlo a él. Eso se lo dijo al pueblo de Israel, que era el día de reposo. Pero ahora los cristianos prefieren trabajar los domingos, que es el día en que nos congregamos en muchas iglesias, con tal de generar más dinero, y no demuestran ese amor por la obra del Señor. Algunos hasta se ofrecen a trabajar el domingo, inclusive en los hogares. El domingo es que van a hacer las cosas, es que van a lavar carros, es que van a trabajar, o sea, no demuestran ese amor por Dios.
Y la palabra nos dice que amarás a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento. Y en Marcos 2:28, mire que nos dice. Entonces Dios nos manda a trabajar 6 días, dedicar el séptimo a Él. Aunque ahora debemos en todo tiempo demostrar que Cristo vive en nosotros. No esperar el domingo para comportarnos como Dios manda. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea que Jesucristo es Señor del día de reposo. Entonces, ¿qué nos pide Él? Que te guardes para Él todos los días. No es los domingos nada más. Los domingos nos congregamos, nos reunimos como iglesia, compartimos y estamos en comunión unos con otros. Pero para Él debes de guardarte todos los días, obedeciendo su palabra, demostrándole a todos que Cristo vive en ti. Y no esperar el domingo para que la gente crea. El segundo punto está en Juan 6:27. Mira lo que nos dice. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, ¿cuál es la comida que Jesucristo te está dando esto? Debemos trabajar más por esta comida que nos da la vida eterna, porque la otra, la comida física, comemos y se va a la letrina. O sea que eso se va. En cambio esta permanece, esta nos ayuda, nos edifica, nos fortalece espiritualmente. A la mayoría de los cristianos les importa más trabajar para generar dinero y así satisfacer sus necesidades físicas y materiales que trabajar para la obra del Señor, espiritualmente hablando, porque para ellos es más importante trabajar para generar dinero y no para ganar almas, porque lo más importante es ganar almas. En Lucas 4:4, mire lo que nos dice. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No solo de pan vivirá, sino de la palabra de Dios. De esto está la que nos alimenta el espíritu. Y si nosotros buscamos a Dios primeramente, las demás cosas nos las va a añadir. Entonces primero búscalo a Él y lo vendrá a vender por añadidura. El tercer punto está en Romanos 16:12. Entonces debemos trabajar por la comida, no la que perece, sino la que a vida eterna permanece. Esa es la invitación. Dice, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Tomemos ejemplo de estas hermanas que trabajaban mucho en la obra de Dios. Así nosotros debemos también trabajar para agradarle a Él, para obedecerle, para caminar conforme a su voluntad. Trabajar en el Señor nos hace miembros de su reino. Un ejemplo, por ejemplo, usted puede ir a una empresa de visitante y solo porque esté en la empresa adentro no hace parte de la empresa, solo es un simple visitante. Usted puede venir a la iglesia, pero eso a usted no lo hace miembro de la iglesia. Si usted no se bautiza, si usted no trabaja en la obra del Señor, no es miembro. Entonces, para poder hacer parte de la iglesia de Cristo, hay que obedecer su palabra, trabajar en su obra. Y nos damos cuenta que para a la mujer sí tiene participación en la iglesia, porque hay muchas iglesias donde creen que como la mujer no puede ser pastora, como muchos piensan o muchos están equivocados, la palabra nos dice que la mujer puede trabajar en otros ministerios. En Tito 2:3-5, la palabra nos muestra que la mujer sí puede trabajar en la obra de Dios, pero no como pastora. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien,
que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces las mujeres deben de tener todas estas características, ¿no? Una verdadera cristiana debe tener estas características para que no blasfemen la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta que sí tiene participación la mujer en la iglesia. ¿Cómo demostramos el amor a nuestros hijos? Una pregunta. ¿Cómo demostramos el amor a nuestros hijos? Enseñándoles la palabra de Dios. Muchos padres se preocupan más porque sus hijos sean exitosos en el mundo y no para Dios. Nos esforzamos para que ellos vayan al colegio, estudien, se gradúen, tomen una carrera, o sea, sean un ejemplo para el mundo. ¿Y para Dios qué? Entonces nos damos cuenta que los cristianos a veces no estamos haciendo lo que a Dios le agrada. En esta forma, cuando usted manda al colegio al niño, a la universidad o a estudiar, usted lo manda sin uniforme, lo manda sin libros, sin cuadernos, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con eso es que va a aprender, con los libros, con los cuadernos. Si no, ¿qué va a hacer al colegio, a la escuela? Pero a la iglesia si lo mandamos sin Biblia. Vamos a esforzarnos, vamos a trabajar más y vamos a enviar a nuestros hijos con una Biblia a la iglesia para que aprenda, para que sea edificado con la palabra de Dios. Porque si no, no va a aprender. No es lo mismo que vaya con la Biblia y aprenda a buscar los versículos, aprenda qué es lo que Dios le está hablando, a que solo vaya a escuchar. Entonces, si llega una persona nueva a la iglesia, poniendo el ejemplo, que si llega una persona nueva a la iglesia, nos ve a todos con Biblia, la próxima vez que vaya, se va a esforzar o va a tener las ganas de llevar una Biblia, se va a animar a llevar una Biblia. Pero si no nos ve con Biblia, la próxima vez que vaya no va a llevar Biblia. Entonces, a veces pienso que muchos cristianos les da pena que los vean con una Biblia. Que los vean y que sepan que son cristianos. Porque muchos andan escondidos o son de la secreta. Parece que les diera pena decir que son cristianos o que vayan a hablar de ellos o que se vayan a reír. Pero la palabra nos dice que debemos de sufrir ese vituperio. Entonces, mire lo que nos dice en Romanos 8:38. Nos dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria a su Padre con los santos ángeles. Si no quieres que el Señor Jesucristo se avergüence de ti, no debes avergonzarte del Evangelio, de ser cristiano, o de predicar la palabra, de evangelizar. Entonces, de llevar una Biblia. Todos debemos llevar Biblia, porque a la iglesia se va a aprender. Es una escuela dominical, es una escuela bíblica. Usted va a aprender. Y así como vamos al colegio, a la universidad con libros, con cuadernos, con lapicero, vaya a la iglesia a aprender de la misma forma, que es la mejor. El cuarto punto lo encontramos en primera carta a los Corintios 4:12 al 13 y el 16. Dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y en el 16 nos dice: por tanto ruego que me imitéis. Todo lo dice el apóstol Pablo, que lo imitemos. Todo lo que él hacía, se fatigaba trabajando, lo maldecían, lo perseguían, pero él soportaba todo eso. Y al contrario, no pagaba con la misma moneda, sino que oraba por ellos, por los que lo difamaban,
y por los que lo perseguían. Entonces, que se note que el mundo te aborrece o habla de ti cuando trabajas para la obra de Cristo, porque se van a reír, van a hablar, van a burlarse cuando estamos predicando, cuando estamos hablando la verdad. Pero que eso no nos venza, sino que nos esforcemos cada vez más para enseñar la palabra. Entonces, en una empresa te fatigas trabajando horas extras y para la obra de Dios no te fatigas, no te esfuerzas. Y eso es lo que Dios quiere, que nos esforcemos para trabajar en su obra. El quinto punto lo encontramos aquí mismo en la primera carta a los Corintios 9, 11 al 14. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Eso es lo que Dios manda, eso es lo que hay que hacer. Los que anuncian el Evangelio, los que predican, que vivan del Evangelio. Entonces, todo obrero es digno de su paga. Porque a veces el mundo piensa, ya eso es un vago, ya el pastor ya no trabaja, ya se dedicó a pedir plata. Entonces, no lo hacen por gusto, sino porque la palabra nos lo dice. Que vivamos del Evangelio, o que vivan del Evangelio los que predican, los pastores. Entonces, si somos dignos de su paga, todo obrero es digno de su paga, ¿cuánto más los que trabajan para la obra de Cristo? Y no solo el pastor, usted también tendrá su paga. Todo el que predica, todo el que hace la obra que Dios manda, que trabaja para la obra de Dios, con amor, no por necesidad, sino por amor a las almas, Dios lo recompensará. De una u otra manera lo recompensa. Porque es que muchas veces esperamos es dinero o cosas materiales y no nos damos cuenta que la salud, el tener pan, el tener paz, el tener una cama, un lugar donde descansar, ya con todo eso nos debemos sentir agradecidos y pagos. Entonces, y no solo el pastor, usted también tendrá su paga. Primera carta de Timoteo 5:18, lo que dice. Dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Eso es lo que nos pide, que hagamos el bien, que seamos dadivosos, generosos, así como Dios nos brinda cada día, que Él nos da todo. También nosotros debemos ser así como Él es, imitarlo a Él. Y en Proverbio 25, 21 al 22, miren lo que nos dice. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. ¿Quién te lo va a pagar? Dios. Así que hay que hacer el bien al que nos hace el mal. Hay que enseñarle a las personas que hay que hacer el bien siempre. Pase lo que pase, hay que hacer el bien. Entonces muchos esperan ese pago en dinero. Como dice, Jehová te lo pagará. Piensan que Dios los va a prosperar solamente económicamente. No se dan cuenta de todo lo que nos libra a Dios, de tantas enfermedades que hay en el mundo, tantos males, tantos desastres, tantas guerras, tantas peleas. Dios nos libra de todo eso cuando caminamos en santidad, cuando caminamos conforme a su voluntad, cuando trabajamos para Él. En Juan 10:12, mire lo que nos dice. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Estos son los falsos pastores. Esos que solo
trabajan por dinero, solo predican por el dinero y no por amor a las almas. Entonces hay iglesias que son empresas, no predican por amor sino por dinero porque les pagan su sueldo. Hay pastores que les pagan su sueldo mensual y trabajan, predican es por eso, por ese sueldo. Inclusive hasta los trasladan, mandan de una iglesia para otra, así como las empresas, trasladan a uno por una sucursal para otra sucursal. Así hacen muchas iglesias. Como tienen tantas sucursales, entonces lo mandan para aquí, lo mandan para allá. Y yo me pregunto, si usted ha ganado como pastor muchas almas, o está predicándole a un alma, a una pareja, está evangelizándola, o está dándole una charla de pareja, y lo trasladan para otro lado, ¿cómo queda esa pareja? ¿Cómo queda esa persona que usted estaba evangelizando? Ya no va más a la iglesia porque se fue el pastor y se van las ovejas también, aquellas que usted las estaba evangelizando, las estaba llevando a Cristo. Entonces, no debemos trabajar en ese tipo de iglesias que son empresas. Debemos trabajarle a Dios por amor y en la iglesia verdadera, en la iglesia sana, santa, de verdadera sana doctrina. El sexto punto está en la primera carta de los Corintios 16, 13 al 16. Salutaciones finales, dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Debemos sujetarnos, así como lo dice aquí la palabra. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Debemos sujetarnos a esos hermanos que con mucho esfuerzo y trabajo sirven a los santos. Nos están dando un buen ejemplo, que es el servir sin recibir dinero a cambio. O sea, que hacen las cosas con amor, que sirven en la iglesia por amor a nuestros hermanos, por amor a Dios, no esperando que me paguen porque voy a hacer un aseo, me tienen que pagar por el aseo que voy a hacer en la iglesia, voy a limpiar la silla, voy a hacer esta cosa en la iglesia, no, o voy a llevar un hermano. Todo lo que usted haga para la obra de Dios, Dios se lo va a pagar. Él sabrá cómo. Pero usted no espere nada a cambio, porque ya con la salvación que Dios nos ha dado, ya es mucho. Y en Hebreos 13, 7 y el 17, miren lo que nos dice: acordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Eso es lo que debemos imitar, la fe de los pastores. Y en el 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Lo feo que es un pastor quejándose todo el tiempo en la prédica, porque la iglesia anda desviada, anda perdida. Lindo es que un pastor predique, animando a la iglesia, aconsejándola, pero no quejándose. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sujetarnos a nuestros pastores. ¿Y qué es sujeción bíblicamente? Es aceptar que Dios puede perfeccionar su plan para mi vida a través de la persona que Él ha puesto en autoridad sobre mí. O sea, a través del pastor. Él puede perfeccionar ese plan que tiene para mí a través del pastor, que nos va a enseñar, que nos va a guiar por medio de la palabra de Dios. El séptimo punto lo encontramos en Gálatas 4, 8 al 11. Exhortación contra el volver a la esclavitud.
Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es lo que dice el apóstol Pablo. Me temo que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces el apóstol Pablo veía como algunos hermanos seguían esclavizados a las cosas del mundo, celebrando lo que el mundo celebra. Así hay muchos cristianos en la actualidad en comunión con el mundo y no con Dios. Debemos valorar ese trabajo que hace el pastor y los líderes por enseñarnos la palabra y no desviarnos, no seguir haciendo lo que hace el mundo. La palabra nos dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces el mundo va a pasar, pero si hacemos la voluntad de Dios, vamos a permanecer para siempre. El octavo punto, Colosenses 1, 28 al 29. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Nuestro trabajo debe ser noche y día. De noche orando y de día predicando. El pastor Rubén siempre nos ha enseñado eso. Que no se le pone carga a la iglesia, por ejemplo, como hacen muchas falsas doctrinas. Usted mide su tiempo, usted puede disponer de su tiempo. Entonces, el dueño de su tiempo es usted. O sea, usted lo puede dividir o lo puede manejar a su necesidad, pero hay que evangelizar. No podemos quedarnos quietos y el diablo haciendo de la suya. Entonces, no se le pone carga a nadie, usted maneja su tiempo para evangelizar. Imagínense, las falsas doctrinas sacan el tiempo, pero lo que pasa es que al cristiano le gusta que le impongan cargas, que le impongan las cosas para poder hacerlas. Están mal acostumbrados, que hay que decirle: tenemos que hacer esto, hay que hacer. Hombre, usted, que le nazca de su corazón: voy a ganarme un alma para Cristo en este año, voy a evangelizar, voy a orar más. Y así trabaja para la obra de Dios. Hay muchas formas de hacerlo y no que le esté imponiendo las cosas. Hágalo por amor, no por imposición. En primera carta a los Tesalonicenses 5, 12 al 14. Pablo exhorta a los hermanos: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, ¿qué pasa? Que debemos honrar a los que nos dirigen, a los que nos presiden, que nos guían. Algunos hermanos, cuando son amonestados, se enojan. La amonestación es para perfección, para no seguir cometiendo los mismos errores. Y a aquellos ociosos, a aquellos débiles, a aquellos que tienen poco ánimo, es nuestro trabajo animarlos, es nuestro trabajo ayudarlos para que cambien, para que se alienten. ¿Qué pasa? Que a veces, muchas veces, invitamos a personas a la iglesia y no las seguimos evangelizando, no las seguimos animando. Y viene el diablo y las aparta. En Mateo 18, 15 al 17, mire lo que nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra.
Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hay que saber corregir. Hay que saber decir las cosas. No mal hablarle al hermano. No decirle las cosas con rabia, sino por amor, con amor. Primera carta a Timoteo 5, 17 al 18. Es lo que nos dice. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces honrar al pastor de muchas maneras. No nos dice la palabra, hay que honrarlo. Y hay muchas maneras de honrarlo. Por medio del respeto, por medio de la sujeción, cuando Él nos dice algo, nos aconseja que sujetarnos a Él. También hay una otra forma de amarlo, obedeciéndole. Hay que trabajar más para la obra de Dios. Materialmente también le puedes animar espiritualmente, orando por él. Entonces, él es digno de su salario y de una u otra forma debemos también ser agradecidos. El punto número 11, en segunda carta a los Tesalonicenses 3, 6 y el 15. El deber de trabajar. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Y en el 15 nos dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ese hermano que anda desordenadamente, que anda apartado, que anda haciendo lo que a Dios le desagrada, no lo vamos a tener por enemigo porque es nuestro hermano. Pero hay que amonestarle como hermano, con amor. Decirle en qué está fallando, en qué se está equivocando. Y es un deber trabajar. Un ejemplo que nos dejó el apóstol Pablo. Pero el pastor debe dejar su trabajo material, ese trabajo que lo hace de pronto por el dinero, y meterse lleno del trabajo espiritual, para que no se desvíe, y que lo haga por amor. Y el punto número 12, en primera carta de Timoteo 4, 9 al 11. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Que el oprobio y el sufrimiento no nos quite el deseo de seguir trabajando para la obra. ¿Qué es oprobio? Oprobio es humillación, desprecio, infamia o deshonra que una persona puede experimentar. Y eso es lo que el mundo quiere o le hace a los cristianos. Pero no nos olvidemos de todo lo que le sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y Él al final dijo, Señor, perdónalos, que no saben lo que hacen. Porque muchos hacen las cosas, pero no saben lo que hacen. Nosotros estamos para eso, para trabajar para la obra, enseñándoles, hablándoles de la palabra, para que se den cuenta que es lo malo que están haciendo. Y no olvidemos que la sana doctrina es sufrida. Porque si en verdad estamos en una sana doctrina, debe ser sufrida. Si no es sufrida, no es sana doctrina. En segunda carta de Timoteo 4, 1 al 3, mire lo que nos dice. Predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso es lo que estamos viendo.
La falsa doctrina está llena y la sana doctrina no. Entonces cuando un pastor a veces prospera materialmente, muchos dicen, está robando, está cogiéndose los diezmos, está haciendo esto. Pero cuando una persona del mundo prospera, enseguida dicen, tiene un buen trabajo, está yendo bien. Y no podemos decir que así como Dios permite que ellos prosperen, también Dios prospera a sus hijos, a esos que andan en obediencia. Entonces, una pregunta, ¿cuál es el mejor trabajo? ¿Trabajar para el mundo o trabajar para la obra de Dios? Trabajar para la obra de Dios es el mejor trabajo. Yo los invito a que se animen a trabajar para la obra del Señor, que tendremos nuestra recompensa. Llegamos a la conclusión en Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. El verdadero cristiano cuando muere descansa del trabajo aquí en la tierra, pero su obra allá en el cielo sigue. Sigue. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces le doy gracias por su atención prestada y oremos. Padre Celestial, Dios del universo, grande eres, todopoderoso Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra que nos has regalado en esta mañana. Te pedimos en el nombre de Jesús que este video haya quedado bien, que no haya tenido ningún problema, ninguna falencia, y que pueda llegar a muchos, Señor, a muchos que escuchen tu palabra, Señor, que sean edificados con ella y que se animen a trabajar para tu obra, Dios. Sabemos que tú eres el que pones el querer como el hacer, pero nosotros debemos de nuestra voluntad también esforzarnos para hacer tu voluntad, para agradarte mejor, Señor. Ayúdanos a cada día a trabajar más para tu obra, Señor, a ganar almas para tu reino, a evangelizar y a hacer tu voluntad, Padre. Gracias te damos por todo, Señor, y ponemos esto que acabamos de hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén.